En los compases finales del partido entre España y Dinamarca, vimos a Lamine Yamal salir de la cancha cojeando. Llegó a la ciudad deportiva esta mañana, le practicaron unos exámenes médicos y hay buenas noticias para el Barcelona. Este es el comunicado que emitió el club a horas del mediodía, hora de España, diciendo que las pruebas no han detectado una lesión estructural y los servicios médicos de la federación confirman que se trata de una sobrecarga, priorizando la salud del jugador y para evitar cualquier riesgo de lesión ante la inmediatez del partido contra Serbia, se decide desconvocarlo. Así que Lamine Yamal se queda en Barcelona. No está lesionado, no es ruptura, que no cunda el pánico, está bien el jugador culé. Rodrigo, aprovechando que estás en España, cuéntanos un poquito, porque este comunicado no especifica el tiempo de baja, se viene un partido contra el Bayern de Champions y luego el Clásico el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, Carlos? Saludo para ti y para toda la gente. Bueno, es que es más de lo mismo, o sea, sinceramente. Y es una faena porque al final vamos a acabar con los actores de esta película, que no son otros que los futbolistas. Es un aviso lo de Lamine Yamal porque es una sobrecarga y afortunadamente calculamos que una sobrecarga no lleve más de una semana, semana y media como mucho, depende un poco de la evolución del jugador y de lo que quieran, sobre todo, forzar los servicios médicos del FC Barcelona, pero es que no es de recibo lo que está ocurriendo con los combinados nacionales, con las fechas FIFA, y no es normal porque, insisto, estamos hablando de un jugador de 17 años o de 18 que es muy joven y que aguanta carros y carretas, pero es que no es normal lo que está ocurriendo con los jugadores en las fechas FIFA, porque son muchos partidos, muchas competiciones, muchos títulos, muchos minutos, y luego al final, ¿qué pasa? Que también son muchas lesiones, y eso al final va a terminar afectando, además, directamente proporcional a lo que es el espectáculo del juego y, por ende, a jugadores como Lamine Yamal. Y aquí en España la gente ya está cansada de ya no solo Lamine Yamal, sino Rodri Hernández, que recordemos está un año en el dique seco, lo que ocurrió la temporada pasada con David Álava, que por cierto sigue sin volver a los entrenamientos y va para largo, como ya contamos en la Liga al Día, lo de Courtois el año pasado, lo de Pedri con el FC Barcelona, son muchos casos y ya no es cuestión ni de nacionalidad, ni de club, ni de absolutamente nada, es cuestión de que la FIFA y la UEFA tienen que poner un poco de criterio a todo esto, porque si no van a acabar con los jugadores. Claro, ¿no? ¿Y esto qué crees que suceda, Caro? ¿Va a desacelerar el tema de convocarlos tan seguido? ¿Va a causar algún impacto positivo para que el jugador se lesione menos? O como dice Rodrigo, más de lo mismo. Bueno, yo también creo que es más de lo mismo, Caro, Richard, Rodri, pero yo creo que la noticia con la que nos levantábamos hoy, en donde nos decía que, bueno, que los jugadores ya se organizaron como sindicato, todo ese ruido que había alrededor, pues ya ha sido impuesto en Bruselas, y dicen específicamente, es una demanda, básicamente, es una demanda que tienen los jugadores de fútbol, en este caso del fútbol europeo, contra la FIFA, en donde ellos dicen, sencillamente, el organizador no puede ser el mismo ente regulador. Se están yendo con cosas específicas como por ejemplo ese Mundial de Clubes que va a ser el próximo año o que debería ser aquí en Estados Unidos, porque hay una realidad, Caro, no podemos exigirle más a un jugador porque se le pague más. La gente cree que a veces no, pero es que son millonarios y hacen lo que hacen es jugar fútbol, sí, pero igualito son dos pulmones, son las mismas rodillas que tenemos todos, es la misma concentración. Recordemos que el tema del estrés al cual ellos se someten también termina afectando muscularmente, eso no lo digo yo, lo dicen los preparadores físicos, los dicen los científicos. Entonces yo sí creo que hay que ponerle un coto a esto, y me parece muy bien que España haya cedido a decir, ¿sabes qué? No tenemos que aprovechar a llevar al jugador hasta lo último, sino que con una sobrecarga y con el hecho de que se haya ido cojeando es suficiente. Ojo, hoy porque en su grupo España es primero, pero ¿qué hubiese pasado si perdían contra Dinamarca, si no se daba el resultado y estaban obligados ante Serbia? Entonces, y Luis de la Fuente lo dijo, el que lo tiene que cuidar es el Barcelona, no nosotros. Así que sí, ahí medio van intermediando, pero a la hora de la hora yo creo que cada quien vela por sus intereses. Exactamente. Richard, ¿cómo tú lo ves? Porque aparentemente con estos exámenes se ha acabado la preocupación en Barcelona con respecto a la salud de Lamine Yamal, pero si estuviese España necesitada, capaz y por estos mismos exámenes positivos lo pudieran haber forzado para jugar contra Serbia. Entonces es más de lo mismo.
A ver, yo no acuso a la Federación Española ni a la Selección Española por convocar a Lamine Yamal y por querer usarlo. La lesión hoy de Lamine Yamal es sobrecarga muscular. Eso significa que tiene sobrecarga de trabajo antes de la concentración con España. No se ha roto con España. Se le manifiesta en la concentración con España. Entonces esa sobrecarga es, dentro de todo, lo que ha sido un militar en un club que ha dependido mucho, Hansi Flick, del rol que desempeña en la cancha alguien como Lamine Yamal. Porque no hay profundidad en Barcelona por todos los temas que conocemos, desde el tema económico o desde el tema fútbol. Lamine Yamal es la mejor figura que tiene hoy el FC Barcelona y hay que usarlo. La sobrecarga muscular es la consecuencia de eso, del exceso de partidos. No solamente es la Federación Española, no solamente son las selecciones nacionales, son los clubes. El reclamo no tiene que ir directamente contra FIFA, hay que hacerlo contra FIFA, contra UEFA y contra los propios clubes. El tema está en que los jugadores están agremiados en el FIFPro, que es un órgano bien manejado por FIFA, bien afín a UEFA, bien afín a los clubes, donde único va a levantar la mano FIFPro es para pedir que a un jugador le paguen su salario, nada más. No por la salud del jugador, no por reducción de partidos, no por llegar a unos acuerdos diferentes, no por cortar competencias, porque la real competencia es que el club, que es el que paga el sueldo del jugador durante la mayoría del año, quiere utilizar al jugador como lo que es su activo y le carga el calendario de compromisos y partidos y copas y hasta pretemporadas ridículas con viajes a Asia o América solamente para hacer caja, que en vez de pretemporada terminan siendo tour para hacer caja. En el caso de las selecciones y a nivel de FIFA o a nivel de UEFA, lo que interesa es cargar también más competiciones en el calendario. Entonces, como decía Rodrigo, se están olvidando del activo más importante que tienen, que es el jugador. Ahora, el futbolista tiene que entender que no puede estar agremiado a FIFPro y tienen que crear un sindicato aparte que sí defienda los intereses del jugador. No solamente cuando un club no le pague, sino en realidad que defienda al futbolista en cuanto a su salud deportiva, porque cada vez va a ser más complicado que un futbolista pueda tener una prolongada carrera sin lesiones. Cuando se es tan joven como Lamine Yamal y se es tan talentoso como lo es, todo el mundo lo quiere utilizar. Si no, pregúntale a Hansi Flick. Lamine Yamal prácticamente no tiene descanso en el Barcelona y después llegas a la selección con una sobrecarga, es natural que te lesiones. Pero si repasamos el caso de España, las últimas lesiones, Dani Carvajal, Nico Williams, Lenormand y ahora Lamine Yamal, ninguna de las lesiones tiene que ver con la convocatoria de la selección de España. Es decir, se lesionaron con sus equipos. Claro. ¿Por qué se te lesiona un jugador? ¿Por qué se te sobreexpone? En el caso de Lamine Yamal es sobrecarga, es clarísimo. Ha jugado todos los partidos con el Barcelona y por eso yo te preguntaba, Rodri, porque como no está lesionado, perfectamente podría jugar contra el Sevilla, pero la lógica de invita a pensar que lo van a reservar para jugar contra Bayern de Múnich en Champions. Mira, aquí está el calendario. O ese clásico, por la importancia que tiene Lamine Yamal en el esquema de Hansi Flick y por lo talentoso del jugador. Entonces, ¿cómo crees que lo van a manejar ahora que no quieren perderlo por más tiempo? Yo entiendo, claro, que al final es lo que dices tú, ¿no? La lógica, el sentido común haga que Lamine Yamal mínimo hasta el Bayern, ese compromiso contra el Bayern de Múnich, no vaya a jugar. Y entiendo porque el Sevilla es un equipo complicado, pero al final juegas en casa, no es el mejor Sevilla de los últimos 10 años precisamente, y ahí es donde yo digo que lo normal es que Hansi Flick diga, tenemos una semana muy complicada, Champions y luego ese clásico, donde el Barça se juega mucho, al igual que el Real Madrid, que seguramente se juegue incluso más, y haya que intentar racionar un poco ese talento que tiene Lamine. Y es que yo ahora cuando dije la primera exposición sobre el tema de UEFA y FIFA, digo sobre todo UEFA y FIFA porque son los que no paran de poner cargas extra a los calendarios que ya tienen de por sí en la base los jugadores de fútbol, ¿no? Y jugadores como Lamine lo pagan mucho porque recordemos, ya no solo es la Eurocopa, sino que ahora lo que antes era la ventana de selecciones en un porcentaje muy alto eran partidos amistosos y también obviamente partidos de clasificación, pero es que ahora se han sacado de la manga la Nations League, que es un título más, una competición más, hay primas y hay más partidos para darle un poco más de brillo, lustre, llamadlo como queráis, a una competición que estaba denostada y apartada de la opinión pública. Luego la FIFA también se inventa a final de temporada con un calendario cargadísimo, que en este caso, llevado a la Liga, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid tengan que irse hasta Estados Unidos, que precisamente no está muy cerca de España, a jugar un mundialito de clubes. Y eso, sumado a que los clubes tienen luego las giras por Estados Unidos, por los mercados asiáticos, por Australia, por Hong Kong, por Corea, al final es que voy a lo que voy. ¿La UEFA tiene culpa de todo esto? 100%. La FIFA también.
Los calendarios, sí, pero es que son la base de la competición. Y los clubes, para mí, son los principales, porque ahí creo que no tenemos que errar el tiro, cuando los clubes son los primeros que hacen luego esas giras de las que hablamos ahora mismo, los que cargan también de partidos y dicen que ok a todos los estamentos del fútbol a nivel mundial, y que tengan que ser los jugadores los que se afilien en un sindicato y empiecen a hacer piña para intentar parar toda esta locura, tiene tela. Claro. Ahora, rapidito, ¿quién sufre más sin Lamine Yamal? ¿España o Barcelona, Caro? Yo creo que el Barcelona. A ver, por más que hay jugadores como Rafinha que están respondiendo bien, que en general el equipo de Hansi Flick se ha encontrado, yo creo que cuando no lo tuvo, lo sufrió. Y por eso ese exceso de uso que, ojo, ya le reclamaron a Hansi Flick, Caro, recordemos cuando pierde el invicto, que por qué se guardó a los jugadores para ese partido contra el Young Boys, porque tiene que apostar a la liga. ¿Y qué le decía el GPS a Hansi Flick? Ya los jugadores están demasiado cargados, descánsalos y guárdalos si los quieres utilizar y te quieres garantizar esos puntos en Champions. Claro. Entonces, yo sí creo que lo sufre más el Barcelona, por más que Lewandowski esté marcando goles, por más que luego este equipo haya conseguido el equilibrio, porque al final Luis de la Fuente primero está en un torneo que es mucho más permisivo. Punto número 2, le ha encontrado forma a este equipo. Si bien Lamine Yamal fue la figura de la última Eurocopa, Nico Williams, por ejemplo, te resuelve. Entonces creo que por poquito, aunque es protagonista en los dos, creo que por poquito más en el Barcelona lo necesitan. A ver, ¿alguien piensa lo contrario, a Caro? No, en absoluto. Tiene toda la razón, Caro. Con el que más va a sufrir la ausencia de Lamine Yamal, sin duda alguna, es el Barcelona, porque no hay profundidad de plantel, tan sencillamente como eso. Y por eso precisamente es que Hansi Flick ha utilizado tanto y tanto y tanto. No solo Hansi Flick, ojo, Xavi también utilizaba a Lamine Yamal hasta donde lo podía. Y si algo ha sido bueno para Yamal y para sus dos entrenadores en el Barcelona, es que pese a su corta edad, ha resistido mucho físicamente, cosa que de pronto no es la situación que se presentaron con otros. Recordemos Dembélé, Ansu Fati, tantos jugadores en Barcelona que siendo jóvenes se resintieron de lesiones, bien sea por la cantidad de partidos o por los golpes que recibían. En el caso de Lamine Yamal todavía es excepcional que es un jugador que poco se lesiona. Claro, así que estaremos pendientes de su evolución, de esa sobrecarga muscular que tiene en la pierna y que probablemente lo tenga en observación Hansi Flick para no forzar más a su jugador más importante.